Y el tema del día es claramente la discusión que se está dando en este momento en la Cámara de Senadores sobre el proyecto de ley que apunta, que busca a pagar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional por la gestión de Mauricio Macri con activos, con bienes fugados en el exterior y no declarados a la AFIP. Así es, estamos hablando de la creación de un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda que, entre otras cosas, será constituido en moneda extranjera. Los sujetos que estarían alcanzados por la entrada en vigencia de esta ley deberán pagar un gravamen del 20%, es decir, un proporcional del 20% sobre estos activos no declarados en el exterior, si lo hacen de manera voluntaria dentro de los 6 meses de entrada en vigencia de la ley. Si no lo hacen, incluso podrían ser penados con prisión. Sí, esta propuesta, hay que decir, es, la llevó adelante el oficialismo, ahí lo estamos viendo a Oscar Parrilli, uno de sus impulsores, y además de crear este proyecto, el Fondo Nacional para Cancelación de la Deuda que mencionabas recién, Lucía, crea también la figura del colaborador, que tiene un rol ahí de cooperar de alguna manera para la detección, la localización de estos bienes, de estos activos. Y bueno, ahí entramos en una polémica y hay una discusión presente sobre este tema porque podrían tener una recompensa del 30% sobre estos bienes declarados, ¿no?, que mencionabas. Sí, y hay otra polémica que se abre. Estamos viendo también imágenes del debate justamente que se está llevando a cabo en el Senado de la Nación. Es el tema del secreto bancario, que dicho sea de paso es otro proyecto de ley impulsado por Parrilli que no tuvo la misma suerte que este porque todavía incluso ni siquiera se debatió en comisiones, que de alguna forma flexibilizaría, bien digo, el secreto bancario, bursátil y financiero para que se pueda implementar esta figura de colaborador, que ahí la discusión es que hasta que no se flexibilice justamente este secreto bancario, financiero, bursátil, esa figura de colaborador no se podría implementar. Bueno, ayer también se reunió el Comité de Acreedores de la Deuda Interna, esta articulación de organizaciones sociales, políticas y referentes que viene tratando el tema, y lo que señalaba justamente, uno de sus referentes, Juan Graboy, es la crítica porque todavía aún hoy no se conformó la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Pago de la Deuda Externa y que todavía no se conocen los datos de cuánto se fugó, quiénes fugaron, dónde y cómo sería, en definitiva, el proceso de recuperación de esos bienes, de esos activos. Para charlar un poco más sobre este tema, estamos en comunicación con Daniel Marcos. Él es investigador y especialista en deuda externa argentina. Bueno, Daniel, buenas noches, te agradecemos la comunicación. Y en primer lugar, te queríamos consultar cuál es tu opinión acerca de esta iniciativa que se está debatiendo hoy en el Senado. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por la comunicación. Bueno, miren, hiciste una descripción muy precisa de cuál es el proyecto. Lo importante que es cuando aparecen estas discusiones, nosotros tenemos que saber que es la primera vez en la historia argentina, en los últimos, estamos hablando de los grandes procesos de endeudamiento de estos últimos 40 años, es la primera vez que se relaciona el problema de la deuda con los que se han beneficiado con la existencia de la deuda. Cuando aparecen estas discusiones, esto no tiene que quedar solamente como lo que fue el problema de la deuda con el Fondo Monetario, si bien es una de las características principales de lo que fue el endeudamiento en la época de Macri, sino cada vez que aparecen estas etapas de crisis de deuda, nosotros tenemos que aprovechar para ponerla en su totalidad. Estamos hablando de una deuda que está directamente relacionada con el proceso de la dictadura militar. Es una deuda que está directamente relacionada con ese origen ilegítimo y fraudulento. Lo que hay en los últimos 40 años en la Argentina son procesos de reestructuración permanente de una deuda que fue cuestionada en su origen y que ha hecho que la economía argentina se transforme en una economía para la deuda. Esta es la gran diferencia, es lo que
las futuras generaciones tienen que tener presente, la Argentina tenía una economía de industrialización hasta los mediados de la década del 70, y a partir de la dictadura militar, a partir de lo que es la economía que trazaron los Martínez Dios y los Caballos, la Argentina se transformó en una economía de la deuda. Entonces, para redondearte el primer comentario, este proyecto lo que hace es relacionar por primera vez en la historia al problema de la deuda, el problema de la fuga, el problema de la falta de inversión y el problema de la falta de dólares, lo que se conoce generalmente como restricción externa. Entonces es algo que hay que impulsar, hay que moverlo socialmente, porque acá lo que estamos desnudando es el principal conflicto político de nuestro país. Daniel, entendiendo que bueno, sería posible recuperar parte de estos activos fugados al exterior con este proyecto de ley, y metiéndonos ya en el debate más político, ¿no?, de este tema, ¿crees que es prioritario, hoy pagarle al Fondo Monetario Internacional o entrar en la discusión, como proponen algunas organizaciones, de recomponer la situación económica y social en nuestro país? Mira, uno de los debates que no se planteó a fondo en el inicio del gobierno de Alberto Fernández es qué tratamiento le tendremos que dar al problema de la deuda, no solamente al problema de la deuda que teníamos con el Fondo Monetario tomado por el gobierno de Macri. Lo que hizo Guzmán fue patear todos los compromisos de deuda de lo que vendría a ser el periodo de Alberto Fernández, patearlos para adelante, implementando una política de ajuste. ¿Está bien? Ahora, el tema central es que se podía haber hecho otra política. Y la política, o sea, la decisión soberana de la Argentina, sabiendo que es una deuda que nunca tuvo una contrapartida física, una contrapartida, digamos, lo que podría ser de capital reproductivo, o sea, una inversión real, sino el problema del endeudamiento argentino, vuelvo a decir, en los últimos 40 años, fue una deuda para facilitar la salida de capitales, o sea, para facilitar la fuga. Entonces, sí se puede hacer otra cosa. Digamos, la decisión soberana podría haber sido plantear la cesación de pagos, abrir lo que vendrían a ser proyectos como este que se está tratando hoy y pedir la colaboración del sistema financiero internacional para que ventile cuáles son estos 500.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, de los cuales la mayoría estamos hablando de evasores, o sea, de fondos no declarados, de gente que tendrá que no solo cobrarle multa, sino dentro de la ley penal cambiar, hasta como vos decías, se le puede declarar prisión a todos estos, lo que son evasores. No estamos hablando de gente que no sabía qué hacer con su dinero. Así que para redondearte, sí se puede haber hecho otra política. Lo que hay que hacer en ese caso es poner en cuestionamiento todo el sistema de deuda de la Argentina, plantear la cesación de pagos, plantear que cuando la Argentina se va a hacer cargo de los legítimos compromisos de deuda cuando aparezcan, y que el pago de eso se va a hacer con los fondos de los argentinos en el exterior, fugados y no declarados. Ese tiene que ser el desafío de las nuevas generaciones. Es la única forma de resolucionar el problema del endeudamiento argentino. Mientras tanto, hay que hacer todo este tipo de cosas. ¿Me explico? O sea, este proyecto viene bien, todas estas discusiones. Para hacer lo otro, se necesita un gobierno decidido y un pueblo movilizado atrás de ese objetivo para resolver, vuelvo a decir, el principal conflicto político de la Argentina, que es con ese sector que captura el excedente argentino, lo dolariza y lo fuga. Daniel, vos ahí introducías el problema de la evasión. Uno de los argumentos que se escuchan por parte de la oposición en este debate en el Senado es que este proyecto de ley
implicaría un blanqueo de esos activos fugados y no declarados. Y más allá de que obviamente este es un argumento que está estableciendo la oposición, que sabemos que incluso fue impulsora de un blanqueo durante el gobierno de Macri, ¿pensás que puede haber algo de esto también en este proyecto, en esta iniciativa, en este proyecto de ley? No, claro, en cierta forma, si el planteo es que te paguen el 20% de ese fondo, de esos capitales jugados, es una especie de blanqueo, porque si alguien, vamos a hacer números redondos, fuga 1 millón de pesos no declarados, si eso se hubiese quedado en la Argentina y lo hubiese declarado, tiene que pagar un 35% de ganancia. O sea, si vos le estás haciendo como una quita, es una especie de blanqueo. El problema es que al no poder levantar lo que vendría a ser el secreto bancario. El secreto bancario, no tenés las herramientas necesarias para ir a fondo. Entonces, lo que sí habría que hacer es darle todos los instrumentos a la AFIP, que ya los tiene, cruzarlo con todos los datos que ya se saben de argentinos que tienen los fondos en el exterior y pedir la colaboración del sistema financiero internacional, que está obligado, o si vos le pedís, a que te informen si tienen en sus bancos cuentas de los argentinos. Están obligados, no es algo que ahora, todo esto se perfeccionó por el problema de los paraísos fiscales, pero ya en la década del 80 estaban obligados los bancos a informarte si tenían cuenta de argentinos en el exterior. Así que hay una batería de cosas a hacer. Lo que hay que hacer es un Estado que esté coordinado y no descoordinado, porque ya tuvimos en otros momentos de la historia argentina la posibilidad de averiguar este tipo de fugas. La más conocida de todas fue la famosa comisión investigadora de la fuga de capitales del 2001, que fueron los casi 30.000 millones de dólares que se fueron de la Argentina en el 2001, en el último año de la Rúa, que eso se financió con el famoso blindaje, que eran los fondos que facilitó en ese momento también el Fondo Monetario, el Banco Mundial y una serie de bancos acreedores, y que esa comisión mostró día a día y desagregó por jugador y por banco y por monto lo que había salido de la Argentina. ¿Qué tendría que haber hecho con ese informe? La FIP llamar a declarar y pedirle el origen de los fondos que habían sacado los argentinos en ese momento. Y si no estaban declarados, y su fondo era dudoso, ahí le caben todo lo de la ley. No se hizo en ese momento. Pero, me explico, pero toda la información estaba. Lo que tenemos que hacer es construir un Estado donde tenga todas las herramientas posibles para que esto, que es un problema endémico y es la constante histórica de estos últimos 40 años, se pueda evitar. ¿Cuál es la constante histórica? Que todo el excedente, gran parte del excedente argentino, se dolariza y se fuga. Y por eso necesitan dólares en el Banco Central. La Argentina no tiene un problema de dólares. Sí, discúlpame. No, te iba a preguntar para ir cerrando, Daniel, vos prácticamente, planteás que la fuga es parte endémica del sistema financiero, no solo en Argentina, sino a nivel mundial de alguna manera, ¿no? En este sentido, y un poco lo planteabas recién para ir redondeando, ¿qué cambios podría hacer, qué propuestas podría tener el gobierno argentino para evitar la fuga? Mira, primero un control mucho más exacto. La fuga, hay muchas modalidades de hacer fuga. Una es esto, lo que se llama la formación de activos externos, que es cuando estas empresas o estos tenedores privados piden dólares al sistema, al mercado de cambio de la Argentina y los sacan. Ahí lo que hay que ver es, antes de que se produzca eso, saber cuál es el origen de los fondos, cuál es la finalidad de esos fondos y sobre todo no permitirlo, por un lado, pero después tenés otras formas de fuga, que son los famosos precios de transferencia, o sea, los sistemas de subfacturación o sobrefacturación de las empresas, que eso es un colador permanente de dólares en nuestro país. Y si nos ponemos a ver la balanza comercial favorable de la Argentina desde que asumió Alberto Fernández, la mayoría de los dólares de esas
exportaciones favorables se fueron en facilitarle esos dólares a las empresas multinacionales endeudadas en la Argentina. O sea, que solicitan dólares para pagar supuestamente sus deudas privadas. Entonces, lo que hay que revertir es todo eso, es lo que hay que volver a controlar es para qué se van a usar los dólares en Argentina. Y un país tiene reservas internacionales para pagar sobre todo sus importaciones y sus legítimos compromisos de deuda. No es que cualquiera puede ir a solicitar dólares al Banco Central. Entonces, hay que armar toda una batería de... hay bastante legislación, hay otra que hay que terminar de acomodarla, pero lo que tenemos que hacer es que los organismos de control del Estado, estamos hablando tanto del Banco Central como de la AFIP, trabajen en forma mancomunada, impidiendo que esto, que es una falta de control total, deje de ser.